Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez enseñaré nuevamente sobre la aplicación de DiscJay 3C, cómo colocar lo que son bases, ¿ok? Sabemos que las bases normalmente cuando las tenemos para instalar en algún programa, solo es un tramo de la base, ¿no? No va a ser toda la base porque es lo mismo repitiéndose constantemente. Así que es un pedazo de audio de unos 7 segundos, 10 segundos, depende. ¿Cómo hacemos para que se repita en la aplicación esta? En CrossDJ también se puede hacer, así que no sé si quieren un video para esa aplicación. También traeré un video sobre las mejores aplicaciones para DJ. Así que vamos a comenzar este video sin más que decir. Y bueno chicos, primero voy a responder unas cuantas preguntas que me hicieron por ahí en el video anterior. La primera que era cómo podía instalar los samplers para DJ, y eso lo dije en el video anterior. La segunda era que dónde puedo encontrar los samplers esos que utilicé en el video anterior, y eso lo podemos buscar en YouTube. También dejaré un enlace por aquí abajo o varios enlaces, depende de lo que yo he descargado, ¿ok? También les recomiendo un canal que no sé, no es mi amigo ni nada, pero que trae muy buen contenido para DJ, como bases y esas cosas para cualquier género. Ustedes la pueden descargar, son bases premium, o sea que las compra tal vez y las coloquen en su canal, ¿no? Y bien, sí, eso lo tienes que conseguir tú por ti mismo, así que son personalizadas porque alguien las hace y las coloca dentro de un programa que no viene por defecto, ¿ok? La otra pregunta es que me preguntaron por qué pasa que cuando estoy mezclando, voy a empezar a mezclar y de repente toco la pista que quiero que se reproduzca en uno de los decks o en una de las dos partes, se reproduce automáticamente y eso me daña, ¿verdad? Porque es difícil. Ok, eso lo vamos a arreglar ahorita y yo le expliqué al que me preguntó eso, pero vamos a enseñárselo aquí porque esto está bastante lento, ¿ok? Y bueno chicos, ya estamos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar la pista, ¿verdad? Y la vamos a tocar para colocarla en el deck que queremos. Si no sabemos qué es un deck, si vemos aquí está esta parte de aquí, esa parte que toqué, y está la otra, ¿no? Cada una de ellas tiene un número. El deck 1 es el que está a la izquierda y el deck 2 que está a la derecha. Si nos mostraran las flechitas estas que donde está, no me acuerdo cómo se llama esto, ahí está, ahí dice cuál es el 2 y cuál es el 1. Bien, ahora sí nos vamos a reproducir una música. Le damos esto de acá, donde aparecen todas las músicas y aparecen. Si doy a este, toco automáticamente esta parte, me va a reproducir en el deck 2. Y si toco la de acá, me va a reproducir en el deck 1, ¿ok? Pero al tocarla se va a reproducir, así que voy a buscar algo que no me joda el copyright. Y bueno chicos, voy a colocar una de estas bases para hacer la demostración. Así que si toco, ahí dice 71. Como vemos se nos reproduce. Como ven se reproduce automáticamente y esto nos enreda, ¿verdad? Si no somos muy rápidos. Y también si estamos empezando y todas esas cosas. Aunque seamos rápidos también nos va a enredar un poco. ¿Cómo solucionamos esto? Ok, muy fácil. Esto nos vamos a la opción aquí de configuraciones, ajustes, y nos metemos en la parte que dice acción al pulsar reproduciendo. Le damos aquí un clic sobre esta parte y le decimos que podemos decirle dos cosas: mostrar opciones, que sería mostrar todo lo que nos muestre, que ahorita se los muestro, y cargar en deck para que se nos cargue y no se reproduzca, ok. Ahora van a ver, ya le hice esto y listo. Van a verlo ahorita. Vamos ahí mismo, le damos a esta y como ven no se está reproduciendo, solo se cargó en el deck este que es el deck 1 y ya tenemos lo solucionado. Otra forma de hacerlo sin ajustar allá sería dándole clic aquí, y cuando vas a colocar la canción que quieres colocar le das a los tres puntos que aparecen en la parte derecha, estos tres puntitos, y ahí nos da varias opciones. En la parte esta que aparece 1 y 2 significa que se va a cargar en ambos decks en caso lo queramos cargar, reproducir y esas cosas. Y si seleccionamos uno de estos dos nos va a decir dónde lo queremos reproducir, ok.
Y acá lo demás que sería reproducir. Si ya tenemos seleccionado el deck que escogimos, ahora nos vamos a reproducir, cargar en deck, que también puede ser así. Decirle cargar en deck y ahí seleccionado el deck. Luego reproducir después de esto, ¿no? Y añadir a la cola y esas otras opciones. Y listo, eso sería todo. Y bien, ¿cómo hacemos lo de las bases? Ok, eso es muy fácil. Bien, vamos a hacer la demostración y voy a instalar una base, ¿ok? Así que vuelvo en un momento. Bien muchachos, ya instalé las bases, ahora vamos a verlas cómo se puede hacer el proceso, ¿no? Para poder que se repita una y otra vez hasta cuando nosotros queremos que pare. Bien, ¿cómo se hace eso? Vamos a dirigirnos al sampler, cualquiera de las dos opciones, la que esté a la derecha, la que esté a la izquierda, es el mismo. Y luego vamos a buscar a los samplers que nosotros instalamos, que solo pueden saber cómo se hace en el video anterior. Y le decimos aquí donde dice pruebas, que es el mío que yo hice. Aquí están las bases, escúchenlas. Bien, ¿cómo lo hacemos ahora para que esto siga repitiendo y no pare? Le vamos a dar a la opción de edit. Luego vamos a seleccionar la base que nosotros queramos que se repita y se repita. Un ejemplo, la primera, la 001. Luego le damos a Play Mode. Y luego le damos a Loop. Ahí sí señores. Y luego cerramos. Si vemos cambio de color, ¿por qué? Porque es una base pues. Así que si le damos un clic, se sigue reproduciendo un solo. Para poderla empezar a reproducir, tocamos con un clic y cuando queremos que pare, tocamos con otro clic. Aquí con esta parte podremos ajustar el volumen de la base, ¿no? Y bueno chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Creo que no se me quedó ninguna pregunta porque no las tenía a mano. Otra cosa que querían saber era cómo yo le cambiaba los colores. Decía, lo ven aquí, tiene por defecto naranja, ¿verdad? Bueno, esto es las últimas versiones que vienen de la aplicación. Nos vamos a estas tres rayas y nos vamos a teme o temas pues en español, y aquí están los diferentes colores que van agregándole conforme se actualiza. Ya tenemos el color agua, el rosado, el color lima y el color morado o púrpura, y el que es por defecto, que es naranja, ¿verdad? Si yo toco uno de esos se va a poner ese color, así que le voy a dar rosado o rosa. Y listo, eso sería todo. Bueno chicos, espero que el video les haya gustado, que les haya funcionado y que no se queden con ninguna duda. Pueden preguntarme abajo. Estaba un poco desconectado, voy a ver si me conecto más. Es que estaba fuera de clase y eso, solo subo videos cuando tengo clase y esas cosas. Y bueno chicos, pueden darme sugerencia ahí para hacer mi nuevo video y no estar aburrido. También traeré más contenido para DJ, así que espero que me apoyen. Recordemos que este canal es para cualquier solución de cualquier tipo. Pueden preguntarme sobre otra cosa, no normalmente de DJ, y les puedo responder en caso de que sepa. Ok, así que nos vemos en un próximo video. Adiós.